Ya. A todo esto, mañana acuérdense que hay clases de ejercicio por si quieren ir, a las 10. ¿Ya? Les voy a mandar igual un correo para recordarles el link. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a retomar lo que estábamos viendo, pero antes voy a repasar así muy brevemente lo que vimos de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces no vimos mucho en realidad, vimos un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces una de las cosas que vimos de ecuaciones diferenciales y de funciones analíticas, ¿ya? Fue esto, lo que era una función analítica, ¿ya? ¿Qué es una función analítica? Ya se ve medio complicado y todo acá, pero lo único que estoy diciendo acá es que f la puedo representar, o digámoslo así, f es analítica en un punto, en este puntito T0, ¿ya? F es analítica en T0, sí la puedo representar a través de su serie de Taylor, ¿ya? Obviamente dentro de un intervalo adecuado, que aquí va a tener que ver con el radio de convergencia. La puedo representar con su serie de Taylor, ¿ya? Así dicho, así bien eh, rápidamente, ¿sí? Obviamente si la voy a representar con su serie de Taylor, quiere decir que yo la puedo derivar la cantidad de veces que yo quiera. ¿Ya? Por eso es que acá dice de clase C infinito. De clase C infinito significa que es infinitamente diferenciable. ¿Ya? ¿Ok? Y acá, bueno, el R es el radio de convergencia, etc. Entonces, ¿qué cosa uno puede decir de las funciones analíticas? Por ejemplo, uno sabe que los polinomios son funciones analíticas. ¿Ya? Si uno calcula, digamos, los polinomios en sí son una serie de Taylor finita, digámoslo así, ¿ya? Las funciones trigonométricas también sabemos que son analíticas, ¿ya? Ustedes conocen la expansión, por ejemplo, del seno, ¿no es cierto? Como una serie de Taylor, ¿no es cierto? Es una cosa con potencias, lo voy a poner sin sumatoria mejor, porque siempre jugar con los índices es una cosa así, ¿no? X a la quinta, 5 factorial, menos X a la 7 factorial, etcétera, ¿no es cierto? Esta es serie de Taylor en t igual 0, en t0 igual 0, ¿sí? Entonces, esta igualdad me dice que la función seno es analítica en 0, ¿sí? Y en realidad yo puedo hacer la expansión de Taylor del seno en cualquier otro punto, ¿ya? Así que en realidad esta es analítica en cualquier punto, en cualquier número real, digámoslo así, ¿ya? Lo mismo pasa con la exponencial. Acuérdense que la exponencial la podía representar de esta forma. 1 más x cuadrado partido en 2 factorial, más x cubo partido en 3 factorial, etc. ¿Sí? Esto es serie de Taylor en t igual 0. Serie de Taylor en t igual 0, o t0 igual 0. Ya que en realidad, acuérdense que cuando uno tomaba el centro de la serie como 0, se llamaba serie de Maclaurin, ¿ya? Y de nuevo pasa lo mismo acá. Yo puedo en realidad hacer una expansión de Taylor en cualquier otro punto que no sea el 0. Obviamente no va a quedar igual que este, ¿ya? Van a aparecer otras potencias, quizás otros coeficientes. Lo mismo en la función C, no van a aparecer otras potencias. Me refiero a que no el x, sino el x menos el punto que yo elijo, ¿ya? Otros coeficientes, etc. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones, las polinomiales, las trigonométricas, las exponenciales, son analíticas en cualquier punto, ¿ya? En cualquier punto de los números reales, ¿ya? Y cuando uno compone funciones analíticas, eso quizás no es tan obvio, pero se puede hacer, ¿ya? Sería más como un teorema. Uno compone funciones analíticas, eso también es analítico. O sea, si yo hago el seno de e a la x, por ejemplo, eso también va a ser una función analítica, por ejemplo, t igual 0, ¿ya? El producto de funciones analíticas también va a ser analítico, etc. ¿Ya? Entonces tienen esas propiedades. No quiero perder mucho tiempo en esto, ¿ya? Porque quiero que vayamos a lo último que estábamos viendo, ¿ya? Pero si hay alguna duda, dígame, ¿ya? Para irla aclarando. ¿Okay? ¿Y por qué era importante esto de las funciones analíticas? Analíticas era por lo siguiente, porque uno podía definir lo que era un punto ordinario, ¿ya? ¿Un punto ordinario de quién? De un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál sistema de ecuaciones diferenciales? Este que se aprecia acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué era importante mirar este tipo de sistema de ecuaciones diferenciales? Era porque cuando yo tenía una ecuación lineal homogénea, esa yo la podía pasar a un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un punto ordinario de ese sistema de ecuaciones, ¿qué significa un punto ordinario de ese sistema de ecuaciones? Significa que las funciones que aparecen en esta matriz A son funciones analíticas, en el puntito que yo estoy diciendo que es ordinario, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un punto ordinario, tengo un teorema, ¿ya? Y el teorema que dice que básicamente las soluciones de este sistema de ecuaciones se pueden expresar como una serie de potencias, ¿ya? Así que ese chamullo que hacíamos al principio de suponer que la cuestión era una serie de potencias y arreglar las cosas para que funcionara, en realidad viene como justificado de este teorema, ¿ya?
sea, primero lo chamullamos, pero en realidad se puede justificar con este teorema, ¿ya? El por qué uno toma la solución como una serie de potencias, ¿ya? Eso más que nada es lo que quiero recordar de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Porque quiero que pasemos a Fourier, ¿sí? ¿Preguntas sobre ecuaciones diferenciales o pasamos a Fourier? Escriban, digan algo, por favor. Todo bien, profe. Ok, gracias. Ya, entonces voy a escribir un poco en la pizarra. Entonces, ¿qué estábamos viendo la clase pasada? Primero vamos a hacer un repaso y vamos a ir avanzando, ¿ya? Entonces, esta es la clase, ¿cuánto? 15. Clase 15, ¿qué fecha? 29. De 2020. Ya, entonces, vamos a ver una primera parte que va a ser la integral de Fourier. ¿Ya? O perdón, parte, sí, parte 1, repaso nomás. ¿Ya? Uno, repaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vimos nosotros? Ya, definimos esto, ¿no es cierto? O digamos nomás. Entonces, dijimos, una función, eh, con rojo. Ya, entonces, una función de los reales en los reales es absolutamente integrable, si esta integral, que vamos a decir que es esta integral, ¿ya? Eso parece un valor absoluto, un paréntesis, esta integral f de x, que ojo, se define como este límite, o sea, no es la integral impropia que ustedes quizá conocen de cálculo, ¿ya? Se define como este límite. Voy a separar un poquito acá para que se note mejor. ¿Ya? Si esa integral, que es ese límite, existe, ¿sí? O sea, eso converge, ¿ya? Pero, insisto, esto es una definición. Esa integral, por definición, va a ser ese límite, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes en cálculo, recuerdan que en cálculo uno puede mirar la integral impropia de, por ejemplo, x al u, o de cualquier función impar, en realidad, da lo mismo, ¿ya? Esa converge. O sea, perdón, no converge, digamos, ya no existe como integral impropia, ¿ya? Como integral impropia, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere calcular estas integrales, ¿ya? Esto después lo voy a borrar para que no ensucie no ensucie, para que no se confunda con lo otro. Cuando uno quiere calcular estas integrales, lo que uno hace, si lo recuerda, es poner un puntito entre medio. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a poner el 0, ¿ya? Entonces separo la integral en dos, digamos, ¿ya? Y lo que tiene que pasar es que por separado cada una de esas integrales converge, ¿ya? Y de hecho lo que uno hace en realidad no es separar por cualquier puntito, lo que uno tiene que hacer es decir, ya, estas integrales convergen para cualquier puntito que yo ponga en A, perdón, para cualquier puntito que yo ponga entre medio, ¿ya? Pero en el caso de la x cubo, si uno hace los cálculos acá, le va a dar que estas integrales no convergen. Entonces la integral, esta como integral impropia, no va a existir, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que eso no converge, digamos, si uno la mira como una integral impropia de cálculo, si uno hace esta definición, miren, si uno hace esta definición, le va a dar que es cero, ¿ya? Porque va a tener así entonces. Esto es el límite cuando t tiende a infinito, ¿no es cierto? De menos t a t, de x al cubo, de x, ¿ya? Y esta es cero porque esta integral es, perdón, esta función es impar, ¿no es cierto? Entonces si yo la integro en un intervalo simétrico, eso da cero. Y si tomo el límite también da cero, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, esta no existe, sin embargo, cuando uno aplica esta definición, esto es lo que se llama el valor principal de Cauchy, ¿ya? Eso da cero, ¿ya? Así que este límite que pongo acá es la definición de ese símbolo que pusimos, ¿ya? Y esto se llama el valor, voy a ponerlo ahí, este es el valor principal de Cauchy, ese se llama. Bajo ciertas condiciones, en algunos casos el valor principal de Cauchy coincide con la integral impropia, ¿ya? Por ejemplo, si la integral impropia converge, cosas así, ¿ya? Pero en general no tienen por qué ser igual, ¿ya? Entonces quiero que quede claro, esto es una definición, ¿ya? No es lo que sí, seguramente vieron en cálculo. Ya, ¿qué más vimos? De integral de Fourier,
¿no es cierto? Voy a tomar una función, de nuevo, integrable, ¿no es cierto? ¿Sí? Integrable, su integral de Fourier se ve rara, pero ya me voy a explicar por qué queda así, ¿ya? Es la siguiente, la integral de 0 a infinito, de la integral de menos infinito hasta infinito, de f de chi, ese es un chi, es como una e, algo así, ¿ya? Coseno de lambda, eso es una lambda, se nota que es una lambda, ¿no? Ya, y acá, ¿en qué orden voy a poner esto? En de chi de lambda. ¿Ya? Se ve extraño y vamos a explicar por qué. Ah, me falta un 1 partido en pi. ¿Ya? Sí, un 1 partido en pi. ¿Ya? Y uno escribe así, que f, no sé cómo mejor, bueno, eso, sin, digámosle sin, no me acuerdo cómo se llama este sin, pic sin se llama. Eh, f, ¿cómo lo podemos decir? Ya, f es parecido a eso, digámoslo así. ¿Ya? ¿Qué es parecido a eso? ¿A qué se refiere con parecido? A que si uno toma el error cuadrático medio, el error cuadrático medio es cero. ¿Ya? El f es como eso, es como esa integral doble. ¿Ya? Ok, veamos un ejemplo que quedó pendiente antes de pasar a esto. Ejemplo, o lo que quedó pendiente, miren. Quedó de tarea para mí, ¿se acuerdan? O quizá no se acuerdan. Quedó pendiente que esta función, seno de x, no es absolutamente integral. Que yo me enredé y traté de acotar y en realidad no hay para qué acotar. No es absolutamente integral. ¿Ya? Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Mira, voy a explicar acá un poquito. Si uno grafica esta función, o sea, no esa función, sino que el valor absoluto de esa función. Entonces, el valor absoluto de esa función, si uno la grafica, por ejemplo, la pone en el Wolfram o en cualquier parte, en GeoGebra quizá, esa función es algo así. Así, pero estoy pensando acá, en i igual al valor absoluto de seno de x, ya, por si acaso. Es algo así. Lo mismo para acá. Lo mismo para acá. ¿Ya? Bueno, acá está el 1, obviamente. ¿Ya? Y acá, ¿dónde es que corta el eje X? Donde se anula el seno. Y el seno se anula en los múltiplos de pi. O sea, acá va a ser 0, pi, 2pi, acá va a ser menos pi, menos 2pi, etc. Y sigue para allá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a mirar la integral de... A ver, lo primero es lo siguiente. Si miro la integral de menos infinito a infinito, el valor absoluto de seno de x, eso es lo mismo que tener dos veces la integral, como esta función es par, de 0 hasta infinito, ¿no es cierto? ¿O no? Si quieren lo hacemos con más cuidado, miren. Un poquito más de cuidado, quizá ya. Ya, esto formalmente es el límite cuando t tiende a infinito, ¿no es cierto? De menos t a t de seno de x, en módulo. ¿Sí? Ya, y esta es par. Entonces puedo hacer un cambio variable normal, digamos, dentro de esa integral. Y esto me va a quedar que es la integral de 0 a t por 2 de valor absoluto de seno de x. De, sí, seno de x. No puedo quitarle el valor absoluto porque no sé cómo es el tenor. ¿Ya? Y entonces esto es lo mismo que dos veces la integral de 0 a infinito. Si hago tender el t infinito. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que converge? Perdón, ¿por qué es que diverge? ¿Por qué diverge? Es por lo siguiente. O por qué no existe, digamos. No, porque no es absolutamente integrable, digamos así. ¿Por qué no es absolutamente integrable? Mejor. ¿Por qué no es absolutamente integrable? Porque lo que voy a hacer va a ser mirar la integral, así, de 0 hasta npi. ¿Por qué hasta npi? Porque son los límites que me aparecen acá. Entonces, si yo quiero ver la integral, ¿cuánto vale acá? El valor absoluto de eso, ¿ya? ¿Cuánto vale la integral, el valor absoluto de eso en npi? Se fijan que, por ejemplo, puedo mirar en 0pi. ¿Ya? En 0pi, si uno calcula la integral, ¿cómo se llama? Es 2. ¿Ya? Lo pueden chequear con el computador incluso.
Si yo la calculo en este pedacito, también es 2. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos pedacitos vale 2. ¿Ya? Entonces, la integral, si yo la miro de 0 hasta NPi, ¿ya? Me va a quedar que es n por 2, o sea, 2n. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Miren, acá, por acá está el NPi. Entonces, acá integro de 0 a pi, después hasta 2pi, después hasta 3pi, y así hasta que llego al npi. ¿Sí? Entonces voy a sacar la integral en ese pedacito, ese pedacito, ese pedacito, en todos los intervalos más chiquititos. Entonces me va a quedar 2 por el número de intervalos que considere, que me parece que son n. ¿Ya? Y entonces, si yo tomo el límite de eso, va a ser lo mismo que el límite de 2n, ¿no es cierto? Y eso da infinito. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que cuando yo miro esta sucesión de puntos y hago tender el n infinito, ese límite da infinito. Entonces, este límite de que está acá no puede dar finito, porque si diera finito, entonces este también tendría que dar finito. Conclusión, que esta cuestión no existe, digamos. ¿Ya? O sea, el límite que la representa no existe. ¿Ya? No da finito, da infinito. ¿Sí? Entonces no es absolutamente integral. ¿Ya? Es decir, f de x igual a seno de x no es absolutamente integral. Les dejo de ejercicio que hagan, traten de hacer algo parecido para la función coseno. ¿Ya? Ejercicio, verificar que la función coseno no es absolutamente integral. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? No, bueno, profe. Sí, ya. Un argumento pequeñito. En vez de mirar la integral, mirar todos los puntos t, miro los n por ti, ¿ya? Porque es más fácil saber cómo calcular las áreas. ¿Ya? Como esta diverge, entonces, perdón, como este límite no existe, entonces el límite que está arriba tampoco existe. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿le quedó pendiente algo? Sí. Dijimos que íbamos a ver cómo se deducían esas fórmulas, porque está un poco extraño, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque sale una integral doble ahí, que es la que aproxima al f. Vamos a ver. Ahora vamos a explicarlo un poco, ¿ya? Entonces, nos quedó pendiente eso, deducir esas fórmulas. Entonces, vamos para allá. Entonces, vamos a deducir las fórmulas. Deducción de fórmulas. ¿De dónde viene esa integral? Mire, vamos a tomar una función absolutamente integrable. Ya van a entender por qué es importante que sea absolutamente integrable. Es algo súper importante. Entonces, lo que sabemos nosotros es que le podemos asociar una serie de Fourier, ¿no es cierto? De esta forma. Desde n igual 1 hasta infinito. Estoy recitando lo que ya sabíamos de antes. Esto es npi partido en t por x, ¿no es cierto? Más b sub n por seno de npi por x partido en t. ¿Dónde estoy haciendo la extensión de Fourier? Esto es en cada intervalo, digamos. Esto es en cada intervalo de esta forma. Ya con t positivo. Ya, por eso es que queda el partido en t ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reescribir esto un poco. Le voy a poner que esto vale i de x. ¿Ya? Entonces, i de x, si lo recalculamos, lo vamos a escribir de esta manera. I de x es igual a 0 medio más una serie, ¿no es cierto? Desde n igual 1 hasta infinito, y voy a escribir lo que era el a sub n. ¿Se acuerdan lo que era el a sub n? Si no lo recuerdan, no importa. ¿Ya? Era así, 1 partido en t, de menos t a t. Voy a poner acá f de chi para que me quede igual que como lo tengo en el resto, digamos.
coseno de n pi por chi partido en t de chi, ¿ya? Eso es el a sub n, ojo, el a sub n. Entonces acá tengo que multiplicar por coseno de n pi por x partido en t, ¿ya? Después voy a hacer lo mismo con el b sub n. El b sub n es parecido, es 1 partido en t por la integral de menos t a t de f de chi por, ahora no es por coseno, sino es por seno, ¿ya? Por seno, en vez de coseno va seno, ¿ya? N pi chi partido en t de chi, ya, ojo, ese es el b sub n, entonces acá me falta seno de n pi por x partido en t, ¿ya? Y eso lo voy a juntar en una integral, pero antes de juntarlo en una integral voy a hacer un pequeño truco algebraico, ¿ya? ¿Cuál va a ser el truco algebraico? Miren, va a ser el siguiente. Voy a dejar ahí un 1 partido en pi. ¿Se acuerdan que en la fórmula de integral de Fourier había un 1 partido en pi? ¿Ya? Entonces voy a dejar el 1 partido en pi ahí. ¿Ya? Entonces acá voy a dejar una serie y voy a encarrilar un poco adentro lo que queda. ¿Ya? Entonces 1 partido en pi, entonces acá voy a dejar pi partido en t. ¿Ya? Porque cuando dejo pi partido en t se simplifica el pi y da el 1 partido en t de acá. ¿Ya? Y eso lo voy a dejar factor común. ¿De quién? De una sola integral, miren. Va a ser la integral de menos t a t. Voy a juntar las dos integrales. Ya saqué el 1 partido en t. ¿Ya? Y voy a dejar acá f de chi, ¿ya? Voy a factorizar. Ese coseno de n pi por x no depende de chi, el x, digamos, así que puede pasar multiplicando. Entonces acá me va a quedar así. Coseno de n pi chi partido en t por coseno de n pi x partido en t, ¿ya? Más, factorizo acá también por f de chi, me va a quedar seno de n pi por chi partido en t. Y ojo, ese seno de n pi por x no depende de chi el x, así que de nuevo lo puedo meter dentro de la integral, y entonces acá dejo todo en la integral. Entonces acá va a ser el seno de n pi por x partido en t, ¿sí? Y la integral es con respecto a chi, ¿ya? Ahí está, la evaluación. Quizás está innecesario el paréntesis, ¿ya? Pero me falta un paréntesis, ¿no? Sí, ahí. Sí, ahí me falta un paréntesis. De hecho, ese paréntesis fuera está como medio sobrado. Y ahora es cuando vamos a usar esas fórmulas que uno no recuerda mucho, pero pasa lo siguiente, esto es un recordatorio. Recordatorio. eh, Coseno de alfa menos beta es coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. ¿Sí? No, perdón, más. Cuando es con más acá, acá es un menos, más. ¿Ya? Entonces, acá tengo eso, ¿no? En el fondo, fíjense, este es mi alfa, este es mi beta, este es mi alfa, este es mi beta. Entonces acá lo que me va a quedar es el coseno de alfa menos beta, o sea, de n pi chi partido en t por n pi por x partido en t. ¿Sí? Entonces va a quedar, por lo tanto, ¿va? ¿Qué pasó? ¿Dónde la fórmula en otra? Va, ya, pero acá. Me equivoqué de ojo. Entonces, ya, entonces, coseno, voy a anotarlo así, no, ya. Coseno de alfa, coseno de beta, más, simplemente, en redondo, seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la integral esa que le puse ahí de x va a ser a 0 medios más una serie, desde n igual 1 hasta infinito, ¿ya? Pi partido en t, que era lo que estaba multiplicando, por la integral de menos t a t, y ahora va a ser f de chi, y ese producto de coseno y suma va a ser un solo coseno. Entonces va a ser n de coseno de n pi por chi partido en t, menos n pi por x partido en t. ¿Sí? Esto con respecto a chi, a la integral. Y si se fijan, puedo factorizar por perdón, por n pi por t, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar a 0 medios más la serie, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar en pi partido en t, integral de menos t a t, f de chi. Me siguen, ¿no es cierto? O estoy muy rápido. Vamos más lento, no sé, como ustedes.
coseno de npi por sobre t, chi menos x. Ahí de chi. Ok, hasta ahí todo bien. ¿Ya? Hemos solamente sacado un poco de cálculo. ¿Ya? Entonces, ahora es cuando vamos a tener que hacer un pequeño truco. ¿Ya? Bueno, no pequeño truco. En realidad vamos a tener que reconocer algo acá. ¿Se acuerdan de integrales? Entonces vamos a hacer algo acá. Miren, voy a tomar el intervalo 0, infinito. ¿Ya? Incluido en infinito. Y voy a particionarlo. ¿Cómo lo voy a particionar? De la siguiente manera. Acá voy a partir con pi partido pi sobre t. Después 2pi sobre t. Después 3pi sobre t. Etcétera. Así hasta que llego npi sobre t. ¿Cuál es la digamos, cuál es el largo de cada uno de estos intervalos? Si uno los mira. ¿Largo cuánto? Si uno lo mira nomás. Al ojo. Largo pi partido en t, ¿no? 2pi, fíjate. 2pi sobre t menos pi partido en t, eso da pi partido en t. Lo mismo acá, 3pi partido en t menos 2pi partido en t da pi partido en t. Entonces, todos estos intervalitos son de largo pi partido en t, que no es raro. O sea, que no es casualidad que hay salga un pi partido en t. ¿Ya? Y entonces, lo que voy a tener acá, si defino, que uno escribe esto así, miren. Entonces uno dice ya, sea lambda sub n, n pi partido en t, ya con n igual a 0, 1, 2, etc. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar acá es que estos lambda, pongamos lambda 0, lambda 1, etc., lambda 2, ¿ya? Forman una partición regular, lo que sea, una partición regular. ¿Qué significa regular? Significa que todos los intervalos tienen el mismo largo. Ya todos estos subintervalos tienen el mismo largo, que en este caso es pi sobre t. Ya, entonces eso es una partición regular o uniforme, que creo que dice en la diapositiva. Una partición regular, voy a poner entre paréntesis uniforme, o sea, el largo es el mismo. ¿De qué intervalo? Del intervalo que va de 0 hasta infinito. ¿Sí? Y si yo miro la diferencia entre dos lambda sub n, que esto lo voy a definir así nomás, lambda sub n menos lambda sub n menos 1, eso es pi partido en t. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren. Esto por ahora lo voy a dejar igual en las 0 medios. Ahora, esto va a ser mi delta lambda sub n, ¿ya? Esto de acá, si ustedes lo miran, ¿ya? Es una, bueno, pongámosle, este va a ser mi lambda sub n, de hecho. Esta es una función para el x fijo, digamos. Esta es una función de lambda sub n, ¿ya? Entonces la voy a escribir como, digamos, pongámosle f mayúscula de lambda sub n, ¿ya? Entonces acá voy a dejarlo así. La integral de i, la integral i va a ser a 0 medios, más la serie desde n igual 1 hasta infinito. ¿Ya? En vez de escribir el pi partido en t, voy a escribir la variación, digamos. Era delta lambda sub n, ¿ya? Por la integral de menos t a t de f de lambda sub n, ¿ya? Perdón, no por la integral completa es la función. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? De nuevo por una página. Ah. Entonces, ¿cómo era? Ya. Por lo tanto, el i de x es igual a, ahora sí, a 0 medios más la serie, desde n igual 1 hasta infinito, ya era delta lambda sub n por la función, que la función es la integral completa, digamos, ya, en lambda sub n, ya, así. Sí, entonces, a esta integral le llamé f de lambda sub n, y a ese pedacito ahí lo reemplacé por el delta lambda sub n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando yo haga, si uno, digamos, mira el límite de estos, a ver, ¿cómo le digo? El límite de el límite del largo de estos intervalos, o sea, yo veo qué pasa cuando t tiende a infinito, por ejemplo, lo que va a pasar es que pi partido en t, que es el largo de esos intervalos, tiende a 0, ¿no es cierto?
O equivalentemente, si yo miro, a ver, ¿cómo lo digo? Bueno, sí, no, en realidad eso es lo que te quiero decir. Ya, entonces, cuando yo hago t tiende al infinito, el largo de los intervalos, que es uniforme, pi sobre t, tiende a cero. ¿Ya? Entonces, eso es lo que, digamos, eso es lo que uno hace cuando calcula integrales, ¿se acuerdan? Hacía tender el largo de los intervalos a cero, lo que se llamaba la norma de la partición, a cero, y este delta sub n se transformaría en el de delta, ¿ya? Entonces pongámoslo acá. Esto de acá, miren, esto es una suma de Riemann. No sé si les suenan. Una suma de Riemann, ¿ya? Y si t tiende a infinito, si t tiende a infinito, entonces I de X converge a esto, a 0 medios, más, ahora ya no va a ser una serie, sino que va a ser una integral de 0 a infinito. ¿Por qué de 0 a infinito? Porque la partición que tomábamos era de 0 hasta infinito, ¿ya? Por eso es que queda una integral de 0 a infinito. ¿De quién? De f. Ahora cuando hago tender el t infinito, que es equivalente a hacer tender el n infinito, perdón, cuando hago tender el t infinito, ¿ya? Ahora lo que va a pasar es que a este delta sub n, perdón, a este delta de lambda, ya no lo voy a llamar delta de lambda, sino que se va a pasar a llamar de delta, ¿ya? Y acá en vez de hablar de lambda sub n, voy a hablar de lambda. O sea, paso de estas cuestiones que estaban indexadas con cosas naturales, ¿ya? A algo como ya de variable continua, ¿ya? Entonces, por eso es que queda esa integral. ¿Ya? Pero ojo, si uno mira la integral, lo que pasa acá es que cuando uno hace que el t tiende a infinito, entonces acá me va a quedar una integral que va a ser de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces me va a quedar, ojo acá, ese que se llamaba lambda sub n, ahora se va a llamar lambda, ya cuando hago tender el t infinito, ¿ya? Eh, por lo tanto, el f va a ser, eh, o antes de ponerlo el f, o más precisamente converge a, pongámoslo con integral del tiro, a 0 medios, más, me falta un 1 partido en pi, ¿no? Que era el que quedó multiplicando ahí. Sí, tenía que arrondarlo, ¿no? Sí. Eso faltaba un 1 partido en pi. ¿Ya? Más 1 partido en pi por la integral de 0 a infinito, ¿ya? Y ahora ese f de lambda es la integral de menos infinito a infinito de f de chi. Dijimos que el lambda sub n ahora se pasaba a llamar lambda nomás, cuando hacía atender el t infinito, ¿ya? ¿Cómo se llama? Acá va a quedar chi menos x, acá va a quedar de lambda. Perdón, de chi de lambda. ¿Ya? Pero ojo, en la integral de Fourier no aparece ese a cero medio, ¿sí? Entonces una observación acá, y acá es donde importa harto que sea absolutamente integrable. Miren, si uno calcula el a cero medios, ¿se acuerdan que había una formulita para los coeficientes de Fourier? Entonces sería así, sería el valor absoluto de 1 partido en 2t de la integral de menos t a t, f de chi, de chi. Así se calculaba el a cero, y si lo divido por 2 me va a quedar de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a acotar, ¿ya? Acuérdense de esto. La integral, el valor absoluto de la integral, acá estoy usando cosas de integral, valor absoluto de la integral, ¿ya? Le pongo un de x. Eso siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto, ¿ya? Eso es lo que estoy ocupando acá. Entonces acá me va a quedar menor o igual. El 1 partido en 2t es positivo, así que lo puedo dejar así, ¿ya? Y esto va a quedar la integral de menos t a t de f de chi de chi, ¿sí? Si t tiende a infinito, entonces, ¿qué pasa con este a cero medios que está en valor absoluto? Lo que va a pasar es que esta parte de acá tiende a cero, ¿no es cierto? Porque es un 1 partido en t. Y esta parte de acá, como es absolutamente integrable, va a converger a algo. Da lo mismo a lo que sea, ¿ya? Va a converger a algo. ¿Ya? Entonces, esto converge a cero y eso converge a algo. Así que el producto converge a cero, ¿ya? Y si se fijan, entonces tengo que el límite de una constante es cero, por lo tanto, la constante es cero.
¿sí? Y por lo tanto, en realidad, en esta expresión algebraica no aparece la 0 medio, sino que aparece el 1 partido en pi por esa integral, ¿ya? Así que es importante que sea absolutamente integrable para que la fórmula quede como tiene que quedar, digamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, f es, vamos a poner, como dijimos que le íbamos a llamar, parecido, ¿ya? Digámosle parecido a 1 partido en pi, de integral de 0 a infinito, de menos infinito a infinito, f de chi, coseno de lambda por chi menos x. Créanme que uno después se termina aprendiendo esta fórmula, tanto que la repito, de lambda. Es una lambda, aunque parezca cualquier otra cosa, ¿ya? Así es como se deduce la fórmula de la integral de Fourier, ¿ya? Eh, dibujar. Sí, ya. Pero ojo, uno puede hacer un poquito más, ¿ya? Haciendo lo siguiente. Aplicamos de nuevo la formulita esa que había para el coseno. Entonces acá va a quedarme así, ¿no? Lambda chi menos lambda x, ¿ya? Y aplico, ¿se acuerdan que era coseno? Entonces voy a escribirlo mejor, ¿ya? Ahora, esa integral, miren, de 0, pongámosle i. Pongámosle i, ya lo habíamos puesto ahí, parece. ¿O no? No, no lo habíamos puesto ahí. ¿Cómo lo ponemos? Pongámosle la R. ¿Ya? Porque parece que usamos i para la otra cosa, ¿no? Si usamos i para... ¿Qué usamos i? Ah, para esa expresión de serie. Ya, entonces, R de x, arreglémoslo un poco, ¿ya? Va a ser 1 partido en pi, no sé 2 veces i, ¿no? No, ya, pensé que había usado 2 veces i. Sorry. Ya, entonces es la integral de 0 a infinito, f de chi, y voy a separarme. Así como antes junté todo, ahora lo voy a separar. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a ser... me falta una integral ahí. Eh, integral de menos infinito a infinito. Entonces me queda f de chi, ¿ya? Por coseno de lambda por chi, por coseno de lambda por x, ¿ya? Como ahí hay un menos, acá hay un más, ¿ya? Entonces ahora va a ser coseno, perdón, seno, de lo mismo que pusimos acá, pero ahora con seno. Entonces, seno de lambda por chi, por seno de lambda por x, ¿ya? Voy a borrar ahí un poquito, que no se confunda nada. Y eso es lo único que he hecho, ¿ya? Reemplazar ese coseno por esa fórmula, ¿ya? Y acá dijimos que queda de chi, de lambda. ¿Por qué es eso? Porque es lo que es mismo que está acá arriba, ¿ya? No, hay que ir mirando las fórmulas arriba, ¿ya? Y separamos un poquito más todavía. Miren, esto va a quedar la integral de 0 a infinito. Voy a poner el 1 partido en pi adentro, acá, ¿ya? Entonces me va a quedar 1 partido en pi, ¿ya? Por la integral de menos infinito a infinito, voy a dejarlo así, f de chi, coseno de lambda por chi, ¿ya? Cierro paréntesis acá, ¿ya? En principio me quedaría la integral, este coseno que está, este coseno de lambda por x me quedaría dentro de la integral, pero lo puedo sacar de la integral porque la integral es con respecto a chi. Entonces me va a quedar así, coseno de lambda por x, ¿ya? Lo mismo hago acá, voy a separar. Va a quedar la integral de 1 partido en pi, de menos infinito a infinito, f de chi, ¿ya? Acá me queda seno de lambda por chi, ¿ya? De chi, ¿ya? Y de nuevo acá, el seno de lambda por x no depende de chi, así que lo puedo sacar de la integral y acá puedo dejarlo así, ¿ya? Y entonces lo que hace uno es decir, ya, a esto le voy a llamar de una manera, y a esto le voy a llamar de otra manera, y así voy reduciendo las fórmulas, ¿ya? Ahora fíjense acá, cuando yo miro la integral, acá aparece chi y aparece lambda. La integral es con respecto a chi. Eso quiere decir, eso es un de chi,
Para la otra quizá ocupo I, B, la otra ya hice todo con chi, con lambda. Ya. Eso quiere decir que cuando yo integro acá, esto me queda como una función de lambda, ¿sí? Así que esto depende de lambda. Así que yo lo llamo A sub lambda, ya, porque depende de lambda. Y esto yo lo llamo de nuevo, también B sub lambda, porque es algo que depende de lambda. ¿Ya? Por lo tanto, la integral de Fourier, que es la que estaba acá arriba, la puedo escribir de esta forma, como la integral de 0 a infinito, de este A sub lambda, por coseno de lambda x, más B sub lambda, por seno de lambda x. ¿Sí? Y acá la integral ahora es con respecto a, bueno, lo que quedó, pues nos faltó anotar algo acá, ¿no? Sí, nos faltó anotar el de lambda, porque notamos todos los de chi, entonces acá pongámosle un paréntesis más. Ahí y ahí, para que se note, ¿no? ¿Ya? Entonces acá con respecto a lambda, ¿sí? Entonces esa es otra forma en que uno puede expresar la integral de Fourier. Es equivalente, obviamente, ¿ya? Yo puedo pasar de esta fórmula a la de arriba, o de la fórmula de arriba hasta a la de abajo, digamos, que es lo que acabamos de hacer. ¿Y cómo se calculan los A sub lambda, B sub lambda? ¿Cómo están acá? ¿Ya? Entonces esa es otra forma en que uno puede calcular la integral de Fourier. ¿Sí? Ok, y vimos hasta un ejemplo de esto. ¿Ya? No lo voy a escribir, no lo voy a escribir de nuevo, después lo vamos a retomar. Acuérdense que estamos deduciendo las fórmulas. ¿Ya? Ya. Esa era la deducción de fórmulas que quería hacer. ¿Preguntas hasta ahora? Porque son altas fórmulas. ¿No? Todo bien, profe. Ya. Entonces, miren. ¿Se acuerdan que cuando teníamos series de Fourier, uno tenía algo que se llama el teorema de convergencia puntual de Fourier? ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que decía? Que bajo ciertas condiciones, la serie de Fourier convergía al promedio, converge al promedio de la función. ¿Sí? Entonces acá va a pasar más o menos lo mismo. Ya, y esto es teorema, es el análogo, digamos. Fíjense en algo. Acá me queda súper parecido a lo que teníamos en serie de Fourier, solo que en vez de una serie, tengo una integral que va de 0 a infinito, en vez de los a sub n y los b sub n, ahora tengo unos a sub lambda, unos b sub lambda. Y el lambda y el índice, digamos, ya no es un número natural, ahora es un número real. ¿Sí? Entonces esto es como una cosa más general que la serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, teorema de convergencia puntual de la integral de Fourier. ¿Ya? Puntual. De la integral de Fourier. De Fourier. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Ya, tengo una función de los reales en los reales, función seccionalmente, parece que con eso basta, bueno, absolutamente integrable, mínimo por lo menos, mínimo, ¿verdad? Absolutamente integrable. ¿Por qué? Porque eso es lo que requerimos para escribir la integral de Fourier. Absolutamente integrable, tal que, eh, o no digamos como tal que, lo que quiero decir es que es eh, seccionalmente suave. Esto es el análogo del teorema que había en series de Fourier. Y seccionalmente suave, ojo, suave, seccionalmente suave, no continua, no seccionalmente continua, sino que seccionalmente suave. ¿Ya? ¿Ya? En cada intervalo, de la forma menos t como t, ¿ya? Con t mayor que 0, obviamente. ¿Ya? ¿Sí? Que esto en realidad, esta última parte que acabo de decir, es equivalente a decir que es seccionalmente suave como una función de los reales. ¿Ya? O sea que tiene un número finito de discontinuidades de salto las derivadas, digamos, ¿ya? En todos los reales, cuando uno mira todos los reales. ¿No? Pero se escribe así porque las cuentas se sacan con el menos t y el t y después se hace extender el t infinito. ¿Ya? Entonces, cuando eso pasa, la integral de Fourier, que la vamos a representar en su forma con a sub lambda y b sub lambda, ¿ya? La integral de Fourier, ¿sí? Que podríamos representar así, acuérdense, coseno de lambda x más b sub lambda seno de lambda x, acá ahora es de lambda, eso converge al promedio. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto es f de x más
más f de x menos, ahí, medio. Ya esto para x en R. ¿Sí? Ok, les recuerdo. Cuando anoto así f de x más, me estoy refiriendo al límite, ya puse la x ahí, entonces al límite cuando y tiende a x por la derecha, de f de y, y cuando anoto f de x menos, estoy refiriendo al límite lateral en x, el límite lateral por la izquierda en este caso. ¿Sí? Entonces, la integral de Fourier, para una función que es seccionalmente suave en los reales, converge al promedio de la función. ¿Ya? Es parecido a lo que había en series de Fourier. Y veamos un ejemplo, así como para sacar una formulita. Ejemplo. Voy a usar la integral que ya calculamos la clase pasada. ¿No? Pero no tengo que calcular otra. Entonces, si tomo esta función, f de x igual a 1, 0, esto era si x es menor o igual que 1, o no, era menor, pero no me acuerdo. Pero da lo mismo, casi queda lo mismo. Menor. Y esto es si x es mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces lo que vimos era que f, entonces, vimos lo siguiente. F es, integral de Fourier, digamos, es 2 partido en pi por la integral de 0 infinito de seno de lambda, coseno, perdón, sí, seno de lambda, coseno de lambda x, dividido en lambda, y esto es de lambda. ¿Cierto? Ese es el ejemplito que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si x vale 0, si x vale 0, y yo miro la integral, ¿ya? Esa integral va a converger al promedio de la función en 0. Entonces va a ser así. Bueno, ahí estoy reemplazando por 0, ¿no? O sea, acá me quedaría lambda por 0. Lambda por 0. Y esto dividido en lambda, de lambda, eso va a ser la función, el promedio de la función en 0, o sea, f de 0 más f de 0 menos, dividido en 2. ¿Cuánto es f, este límite lateral y ese límite lateral? A ver, voy a graficar la función para que nos ayude un poco. Bueno, entonces vale en 1, ya, entre menos 1 y 1 vale 0. ¿Sí? Ustedes piensen cuánto es el límite y yo grafico acá para que nos ayude. Más 1. Entonces, aquí. Si me queda más o menos derecho. No quiero tan chulo. Acá vale 0. Acá vale 0. ¿Ya? Acá el eje Y, el eje X. Ya, entonces aquí dice que está abierto en menos 1 y 1, ¿no? Ya, entonces aquí tomo ese valor y que tampoco. Ya, entonces dice, el límite lateral por la derecha en 0. El 0 está por acá. Entonces, si me acerco en la derecha al 0, esto va a dar 1, ¿cierto? Porque ahí es constante igual 1. Entonces, ese da 1. ¿Ya? Y si me acerco por la izquierda 0, también sigue siendo 1. ¿Se fijan? Sigue siendo constante. Entonces, ese también va a dar 1. ¿Ya? También da 1. Y esto es dividido en 2. ¿Sí? Así que esto va a dar promedio 1. ¿Sí? Por lo tanto, si yo despejo la integral, paso multiplico por pi medio, ¿no? ¿Ya? Eso me va a quedar así. Seno de lambda, ojo, coseno de lambda por 0 es lo mismo que coseno de 0 y eso vale 1. Así que ya no aparece acá. ¿Ya? Eso va a dar pi medio. Y tenemos una formulita para obtener el resultado exacto de esa integral, de hecho. ¿Sí? Acuérdense que cuando uno quiere calcular estas integrales en general es difícil, ¿ya? Y lo mismo para las series, cuando uno quiere saber el valor exacto de una serie también es difícil, pero se ocupan estas herramientas que son como medidas sofisticadas, ¿ya? Entonces, haciendo este tipo de convergencia puntual, por ejemplo, se pueden sacar estas formas, ¿ya? También puedo hacer algo más, mira, no evaluar solamente en 0, sino que evaluar en 1, ¿ya? En 1. Entonces, si x vale 1,
me va a quedar así, la integral de 0 infinito de seno de lambda por coseno de lambda por x, o sea, coseno de lambda, dividido en lambda, de lambda, es igual al promedio en 1 ahora. Y acá hay que tener un poco más de cuidado. Mira. Miremos la función, el promedio en 1, acá. Si me acerco por la derecha a la función, ¿cuánto es el límite lateral? Estoy acercando por estos puntos. ¿Cuánto es el límite lateral? A ver. Si me acerco por la derecha al 1. Fíjense, cuando me acerco por la derecha al 1, la función es constante igual a 0. Así que es 0. ¿No es cierto? Ahora bien, si me acerco por la izquierda al 1, no es constante igual a 0, sino que es constante igual a 1. Entonces, el límite por la derecha es 0, pero el límite por la izquierda es 1. Así que esto va a dar un medio. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, si yo miro esta integral, eso es un medio. Ya, y ojo, ya está, eso está bien, digamos. Pero acá esto uno lo puede dejar un poco más bonito, si se acuerda de lo siguiente. El seno de 2 veces lambda es 2 seno de lambda por coseno de lambda. ¿Sí? Entonces, yo despejo nomás y me va a quedar... Ah, acá me falta, me falta algo, ¿no? El 2 partido en pi, ¿no? Eso me falta. ¿Qué será el integral de Fourier? Sí. 2 partido en pi. Entonces, 2 partido en pi. Ya, ahí sí. Y por lo tanto, entonces, despejemos de nuevo. Va a ser 2 partido en pi por la integral de 0 a infinito. Esto va a ser 1/2 por seno de 2 lambda dividido en lambda. Eso igual a 1/2. Y eso entonces implica que la integral de 0 a infinito de seno de 2 lambda, eso no parece una lambda, parece cualquier otra cosa. Seno de 2 lambda, más o menos. Seno de 2, ahí está un poco mejor, lambda, de lambda. Eso también va a ser, fíjense, se simplifican los dos ahí, paso multiplicando el pi para allá, entonces también va a ser pi medio. Entonces, ejercicio, digamos, para ustedes. Se fijan que tenía seno de lambda primero, después seno de 2 lambda, y en los dos casos da pi medio. Entonces, lo voy a dejar planteado acá. ¿Cuánto vale la integral de 0 a infinito de seno de alfa por x, o alfa por lambda, ya que estamos usando lambda, alfa por lambda, x no vamos a hacer un número lambda, alfa por x, partido en x de lambda. ¿Ya? Entonces dejo planteada esa pregunta. Quizá conviene hacer un cambio de variable, ¿ya? En las integrales que ya conocen, y así sacan esa integral. ¿Sí? ¿Preguntas? Luego seguimos. Por repaso. En realidad ya nos pasamos hace rato el repaso, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura el repaso? Pongamos acá, integral de Fourier. Integral de Fourier. No, incluso antes diría yo. Antes de eso, a ver dónde. Acá. 2. Integral de Fourier. Ya. Y vamos a hacer algo que es parecido a lo que pasaba en las series de Fourier. Las series de Fourier tenían la versión compleja de la serie de Fourier, ¿no es cierto? Y acá también vamos a tener una forma compleja de la integral de Fourier. ¿Ya? Entonces, tercera parte, integral compleja de Fourier, digamos, o forma compleja de la integral de Fourier. Entonces, integral compleja de Fourier. Compleja de Fourier. ¿Ya? Entonces, en realidad va a salir de lo que ya tenemos. Miren. Sabemos esto, ¿no?
que la integral de Fourier acá de nuevo, f de RNR, absolutamente integrable al menos, ¿no? Entonces, la integral de Fourier era así, de menos infinito a infinito de f de chi. Acá voy a repetir lo que ya saben ustedes. Ah, no, es un lambda, no chi. Lambda chi menos x de chi de lambda. ¿Sí? Ya, eso es cierto. Pongámosle esto de acá, pongámosle asterisco. Ya, vamos a calcular eso de nuevo. ¿Se acuerdan que el coseno se puede expresar en forma exponencial? Por ejemplo, coseno de alfa. Es así, ¿no? Es e a la i por alfa más e elevado a menos i por alfa medios. ¿Sí? Eso es cierto. Es como la forma exponencial del coseno, si quieren decir. ¿Ya? Entonces, usando eso, vamos a representar esto de nuevo. Esa expresión va a ser igual a 1 partido en pi por la integral de 0 a infinito de la integral de menos infinito a infinito f de chi, hasta ahí no he hecho nada, ¿ya? Solamente he copiado. Entonces, f de chi. Pero ahora sí voy a hacer un cambio acá. Acá en vez de coseno voy a escribir la exponencial, así que voy a quedar así. E a la i por lo que aparezca ahí, que en este caso es lambda por chi menos x. Entonces va a quedar lambda por chi menos x. Más ahí es con menos ahora, lo mismo pero con menos. Lambda por chi menos x de nuevo acá. Y hace lo que con menos. ¿Ya? Medios. ¿Sí? De chi de lambda. ¿Sí? Eso en principio. Voy a factorizar por el 2. Entonces voy a sacar el 2 de ahí, lo voy a poner acá. Voy a factorizar por 2, queda ahí. Y voy a también a separar un poco acá las cosas. Acá va a quedar más. Voy a multiplicar por 11. ¿Por qué eso no es necesario? Ah, sí, sí es necesario. Más f de chi por e a la menos i lambda chi menos x. ¿Ya? A ver, sí. Entonces acá le voy a poner paréntesis. ¿Sí? Ya. Lo único que hice fue escribir el coseno en su forma exponencial. ¿Ok? Nada más que eso. Y ahora voy a separar. Me va a quedar 1 partido en 2pi por, voy a anotar ahora, la integral de 0 a infinito de la integral de menos infinito a infinito, ya, de este primer sumando, f de chi, por e a la i lambda chi menos x de chi de lambda, ¿ya? Más la integral, ahora lo mismo pero con este otro sumando, o sea, la integral de 0 a infinito, menos infinito a infinito, f de chi, perdón por el ruido, eh, a la menos i lambda por chi menos x, ¿ya? Por de chi de lambda. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, miren, lo que voy a hacer es dejar esta primera integral con un exponente negativo también, es igual, o sea, negativo entre comillas, con un signo menos arriba, digámoslo así. Igual que como aparece acá. Y después las voy a volver a juntar. Ya esa es la idea. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Simplemente voy a hacer un cambio de variable en lambda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, no sé, u igual a menos lambda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el de u va a ser menos de lambda. Por lo tanto, el de lambda va a ser menos de u. ¿Ya? Por lo tanto, esa integral que la numeré como, bueno, numeré como dos asteriscos, va a ser igual a qué cosa? Va a ser la integral de, fíjense, estoy escribiendo u igual a menos lambda. ¿Sí? Entonces, cuando lambda vale 0, el límite de integración va a ser 0.
Cuando lambda va al infinito, el segundo límite de integración va a ser menos infinito. Entonces acá me va a quedar la integral de 0 a menos infinito, ¿ya? En la otra no dice cambio de variable, dice cambio de variable respecto a lambda. Acá es menos infinito también. Sí. Menos infinito, y acá queda f de chi, ¿no es cierto? Ojo ahí, f de chi, y ahora en vez de lambda va a ir un menos u. Entonces va a ser e a la menos i por u, chi menos x, ¿ya? Por de chi, y acá el lambda de lambda es menos de u. ¿Sí? Y uno entonces arregla un poco esto, ese menos hace que cambie el orden de integración acá afuera. Va a quedar entonces la integral de menos infinito hasta 0, ¿ya? Eso por el menos de ahí. Y integral acá de menos infinito a infinito, y no ha cambiado nada, digamos. ¿Ya? E a la menos i, u, chi menos x, de chi, de u. Ojo, ya no va con menos, porque cambié el orden de integración. ¿Ya? Y se acuerdan que la variable de integración es muda, o sea que en vez de u puedo volver a entrar lambda. Entonces me va a quedar así, de menos infinito a 0, de menos infinito a infinito, acá f de chi, y acá puedo poner lambda, ¿no? ¿Sí? Lambda. ¿Sí? Y acá pongo. Entonces, ya, reemplacemos. Entonces, ese pedacito lo reescribí de esa forma, de lo que acabo de decir, ¿ya? Entonces, por lo tanto, le había puesto asterisco, ¿no? Ya. Asterisco es igual a esa integral, la integral de menos infinito a 0 de la integral de menos infinito a 0. La voy a escribir mejor, ¿no? Que la repito muchas veces. ¿Ya? Y la x y te mando. Y me falta el 2 por tiempo. Entonces, ¿dónde está acá? F de chi. Va, soluciona L. Ya, ahí está. Ya, entonces fíjense en estos límites de integración, los que están acá afuera. Eso de ahí. Ese es un menos, ¿no? Por si acaso. Los que están acá. Entonces tengo una integral así, ¿no? De menos infinito a 0 más la integral de 0 hasta infinito. Entonces, si junto esas dos integrales, me va a quedar de menos infinito a infinito. ¿Sí? Así que acá esto lo puedo resumir con una sola integral. ¿Ya? Escribiéndolo así. Escribiéndolo así. Entonces acá era de menos infinito a 0. ¿Ya? Entonces esto va a ser una sola integral. Va a ser 1 partido en 2pi por la integral de menos infinito a infinito. ¿Ya? Acá de nuevo integral de menos infinito a infinito, pero esa es la que estaba acá, no la que estaba siempre. Lo que hicimos fue juntar las dos de afuera. ¿Ya? De f de chi, como es el mismo, digamos, integrando, por e a la menos i lambda chi menos x. De lambda de chi. ¿Sí? Eso es asterisco. ¿Ya? Y esto es lo que se llama la integral compleja de Fourier. ¿Sí? Pero en realidad es otra forma de representar lo que uno ya tenía, digamos. ¿Ya? Entonces esta es la integral compleja de Fourier. ¿Sí? Así es como se deduce. ¿Ya? ¿Está entendiendo cómo se llega a esa fórmula? Vamos a ver esto. Más o menos, profe. Sí, hay que hacer tu cálculo, ya sí, eso es cierto. ¿Ya? Pero no se preocupen, ahora ya vamos a dejar de hacer tantos cálculos. Ya eso era para que entendiera, porque nos quedó pendiente de la clase anterior. ¿Ya? Y en el otro módulo lo vieron, así que igual tenemos que verlo un poco. Ya,
Entonces, a ver, ya, ok. Ya, esa es la versión, acá está ordenadita, ¿ya? Por si no se entiende mi chi y mi lan, ¿ok? Hay que sacar el cuentito. Ya, y vamos a retomar algo de las extensiones pares. Lo escribí porque lo habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que antes hacíamos extensiones pares e impares, pero de funciones que iban de 0, de un intervalo 0t, digamos? O pongámoslo con cosas así. Tenían 0t, ¿no es cierto? Y uno quería extender de menos t a t, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser algo parecido, ¿ya? Y se va a hacer muy similar. Miren, voy a partir de una función que está definida entre 0 e infinito, ¿ya? Entre 0 e infinito, ¿ya? Acá va a estar mi f. Y lo que quiero hacer es extenderla a una función que va de menos infinito hasta infinito, o sea, sobre todo los números reales, ¿ya? Entonces tengo que ver siempre qué es lo que hay que poner en esta parte del intervalo. ¿Ya? Y de nuevo vamos a hablar de extensión par, extensión impar. Ahí en realidad hay que poner básicamente lo mismo que uno ponía antes, ¿ya? Si yo quiero hacer la extensión par, o sea, quiero que me dé una extensión, una función par en toda la recta, ¿ya? Y que extienda f, simplemente en la parte que es positiva, en los números positivos lo dejo igual como f, pero en los números negativos ocupo f de menos x, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el x es negativo, el menos x es positivo, y entonces lo puedo evaluar el f en ese menos x, ¿ya? Así como hago la extensión par de una función. Pero ojo acá, la extensión es hacia todos los números reales, ¿sí? Y la extensión impar es similar, ¿ya? A lo que teníamos antes, digamos, ¿ya? De nuevo, aquí ahora la voy a definir en la parte, en los números negativos la voy a definir con eso, ¿ya? Lo mismo que se hacía antes, ¿ya? Con un menos ahí. En el 0 dijimos que arbitrariamente íbamos a decir que vale 0 para que fuera impar, ¿ya? Y en los números positivos la dejamos igual. Esa es la extensión impar de una función hacia todos los números reales, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa entonces cuando uno tiene eso? Uno puede hacer, digamos, vamos a poner algo acá que se llama integral de Fourier, así le vamos a llamar, en senos y cosenos, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una función que va de 0 como infinito a los reales, ¿ya? ¿Sí? Y lo que voy a hacer, bueno, ojo acá, tal que voy a pedir que esto converja absolutamente, al menos. Porque me van a quedar la integral nomás. Esto es análogo a lo que se pide para convergencia absoluta de menos infinito hasta infinito. Para acá de 0 infinito. Ya, entonces, ¿cómo lo decimos? Ya sé. Si yo miro la extensión par, ¿ya? Miro la extensión par y calculo, por ejemplo, su P sub lambda, ya va a ser 0, porque P sub f es par, ¿ya? Eso lo dijimos en la clase pasada, ya que los A sub lambda eran, perdón, los A sub lambda eran 0 cuando la función es impar, y que los B sub lambda son 0 cuando la función es par, ¿ya? Entonces, porque esa es par, ¿ya? Pero los A sub lambda, ya que los recuerdos se calculan así, 1 partido en pi, es la fórmula que habíamos llegado hace un rato, por la integral de menos infinito hasta infinito, de P sub f, en este caso, de chi por coseno, ¿cómo era? Coseno de lambda x, ¿ya? De x, así, no, lambda chi, perdón, lambda chi, lambda chi. Ya, así se calculaban los coeficientes a sub lambda. Estoy cambiando el f por el p sub f, ¿ya? ¿Ya? Ya, entonces pasa acá algo. Como esta es par, y el coseno es par, todo esto es par. Entonces puedo hacer acá un cambio de variable y dejar esta integral de 0 hasta infinito nomás, y acá me va a salir un 2 partido en pi, ¿no es cierto? Y ahora me va a quedar de 0 a infinito. Y acá me va a quedar p sub f de chi, coseno de lambda por chi, t sub chi. Ya. Y resulta que esta función,
la P sub f coincide con la f en este intervalo de 0 a infinito, por cómo está definida, ¿no? Entonces esto va a ser 2 partido en pi, por la integral de 0 a infinito, de f de chi. Puede que en la clase de ejercicio ocupe u y b mejor, ¿no? Quizá es más práctico, para escribir sobre de chi. Esto con respecto a chi. ¿Ya? Entonces, ¿se fijan? Puedo mirar la integral de Fourier de la extensión par. Y también ahora puedo mirar la integral de Fourier de la extensión impar. ¿Ya? Entonces va a ser similar. Miren. Si miro la integral de Fourier de la extensión impar, lo que va a pasar es que el a sub lambda vale 0, y el b sub lambda va a ser igual, por analogía con esto, va a ser 2 partido en pi, por la integral de 0 a infinito, de f de chi, por coseno de, no, por seno, si es el b sub lambda, por seno de lambda chi. De chi. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice? Tomé una función que en principio está definida de 0 a infinito, ¿ya? La extiendo, la puedo extender parmente o imparmente, ¿ya? Voy a mirar la integral de Fourier de la extensión par, de la extensión impar, ¿ya? En el caso de la extensión impar, lo que único que digamos, la única parte que va a sobrevivir, si uno mirara, digamos, esta integral, recuerden que la integral de la f, digamos, era algo así, la integral de Fourier de la f era algo así, ¿no? Si uno lo va a pensar como una función de menos infinito a infinito. Era algo así. Entonces, lo único que sobrevive en este tipo de integrales sería, en el caso de que haga la extensión par, va a quedar solamente esta parte. Si hago la extensión impar, va a quedar solamente esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuál extensión yo elija, que le voy a dar un nombre u otro. ¿Ya? Entonces, que vamos a definirlo, ¿no? ¿Ya? Sí, así. Entonces, definición. Pero la definición viene de los cálculos que acabamos de hacer. ¿No? Ahora vamos a escribirlo bien. La definición. Voy a tomar una función f que va de 0 hasta infinito, definida en ese intervalo, perdón. ¿Ya? Una función, vamos a decir, una función tal que esta integral de 0 a infinito, porque de 0 a infinito, por como está la función nomás, en valor absoluto converge. ¿No? Converge. O existe, o pongámosle existe. ¿No? Existe. ¿Ya? Entonces, si hago esto, ¿sí? Si miro la extensión par, ¿ya? Voy a tener que la f es parecida a esto de acá, ya, con el a sub lambda, el que acabamos de calcular, lo voy a anotar nomás. F de chi, seno de lambda chi, de chi. Ya, esta se llama ¿cómo se llama? La integral de Fourier en cosenos. Se llama integral de Fourier en cosenos. Integral de Fourier en cosenos. En cosenos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece un coseno. Con eso. ¿Ya? Si hago ahora la extensión impar, entonces va a ser el f va a ser parecido a esta integral de acá, de sub lambda, seno de lambda x. Voy a anotar la fórmula del b sub lambda que sacamos, que es la que salió recién. F de chi, seno de lambda chi, de chi. Esta es la extensión. Esta se llama la integral. Integral de Fourier en. Integral de Fourier en senos. ¿Ya? Entonces hay una integral de Fourier en senos y una en cosenos. ¿Ya? Y así se calculan los b sub lambda. ¿Ya? Entonces, la primera tiene que ver con mirar la integral de Fourier de la extensión par,
La segunda tiene que ver con mirar la integral de Fourier de la extensión impar. ¿Ya? Y un ejemplo, así rapidito, digamos. ¿Ya? Un ejemplo, nos va a servir para después. Es tomar f de x igual a e a la menos x. ¿Ya? Y acá el x positivo, mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función acuérdense iba de 0 hasta infinito. ¿Ya? Entonces, si yo calculo la sublanda, y el b sublanda voy a dar ¿cómo se llama? La integral en coseno y en seno, voy a dar las dos, ¿ya? Por eso los voy a calcular por separado. Y la sublanda era así, pues, 2 partido en pi por la integral de 0 a infinito de la f, lo voy a anotar con x esta vez, ¿ya? Es a la menos x por coseno de lambda por x de x. El b sublanda es 2 partido en pi por la integral de 0 a infinito de e a la menos x por seno de lambda por x de x. Cambié el chi por el x, ¿ah? Por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Porque es más fácil de escribir en realidad. ¿Ya? Y bueno, ya. A ver, vamos. Entonces el primero va a dar 2 partido en pi por 1 partido en 1 más lambda cuadrado. ¿Ya? Y el segundo, no tengo, pero lo tengo en la depo, creo. A propósito, ¿saben qué? Vamos a aprovechar de mirar algo. Quiero que veamos si esto lo pueden calcular con el Wolfram alfa o con el singular. Probemos, a ver si puede calcular las integrales impropias. Entonces, era de 0. ¿Dónde está el símbolo infinito? Entonces es e a la menos x coseno en vez de lambda voy a usar u, ¿ya? Integral con respecto a y veamos si la calcula. Con el Wolfram. No, sin paso, ya. Entonces no la calcula, pero fíjense lo que pueden hacer. En vez de 0 a infinito, la toman de 0 a t, por ejemplo. Y ahí debiera poder calcularlo, creo yo. Veamos si el Wolfram la calcula completa. ¿Eh? Ojo, no lleguen a ingreso en una integral de menos infinito a infinito, porque se la va seguramente a calcular como una integral de cálculo. Ya, si de 0 a t sí la calcula. Y vamos al Wolfram alfa. El Wolfram alfa la calcula completa, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a aprovechar de poner el tiro con el seno para saber cuánto da. Seno. Ya, no falla. Ya, pero miren, acá en el singular. Este es el resultado de la integral, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que ver qué pasa cuando el t tiende a infinito. Entonces miran acá lo que pasa cuando t tiende a infinito. Entonces, acá ese e a la menos t tiende a 0 si el t tiende a infinito, ¿no es cierto? Y acá el seno está acotado. ¿Sí? Así que me va a quedar algo que tiende a 0 por algo que está acotado. Ese u no depende de t, digamos. ¿Ya? Así que eso va a tender a 0. Lo mismo acá, el e a la menos t va a tender a 0, ese coseno de t por u está acotado, así que da lo mismo, así que eso tiende a 0, eso tiende a 0. Y lo único que les quedaría entonces es el 1 partido en u cuadrado más 1, que el u es lambda para nosotros. ¿Ya? Y también Wolfram al parecer sí las calcula bien. ¿Ya? Entonces da lambda partido en lambda cuadrado más 1. ¿Ya? Los paso en lambda, para que sepan que se puede ocupar. ¿Ya? Entonces volvamos. Entonces, esta da 2 partido en pi por 1 más lambda cuadrado, y este era 2 partido en pi por lambda, el u era el lambda, 1 más lambda cuadrado. ¿Sí? Y entonces tengo integral en, digamos, de Fourier en senos, de cosenos primero. En cosenos sería así, ¿no? La integral de
eso, con los azulando, la integral de 0 a infinito de 2 partido en pi, ¿ya? Por, con coseno era, ¿no? Coseno de lambda por x, dividido en 1 más lambda cuadrado, ¿ya? Y la integral de Fourier en senos, sería con el de su lambda. O sea, sería 2 partido pi de nuevo, afuera, integral de 0 a infinito. ¿Ya? Ahora el de su lambda queda con un lambda arriba, entonces acá va a quedar lambda, fracción 1 más lambda cuadrado, y ojo, acá va el seno de lambda x. Quieren pueden anotarlo separado, digamos. ¿Ya? Acá la integral es con respecto, ojo, es con respecto a lambda, por si acaso. Tener eso quizá cuidado a veces. Déjenme ver si me nota acá. Bueno, me nota acá. Perdón. Sí, con respecto a lambda. Sí. Déjeme ver la fórmula también que me duda. ¿Cómo la dejamos? Así, con respecto a lambda. Sí, pues estoy sumando sobre todo los lambda. Ya, entonces, ¿cómo es que lo estamos? Ya, ahí está. Sí, ahí está. Era a modo de ejemplo. Me parece que tengo unos dibujitos de eso. Me parece. Veamos si tengo unos dibujitos de eso por acá. Sí, acá están los dibujitos. Bueno, acá está dibujada la extensión, ¿cómo se llama? La extensión par. ¿Ya? Entonces, fíjense, era la e a la menos x, ¿no es cierto? Y la extensión par, acuérdense que es reflejar con respecto al eje y. Entonces acá es, es lo que se observa, digamos, hay un reflejo con respecto al eje y. Acá tengo la extensión impar. ¿Ya? Acá tengo la i sub f. ¿Ya? Y quizás no se ve mucho, tratemos de hacerle zoom a esta cosa. A ver, voy a hacer un poco más. Bueno, demasiado. Un poco más. Menos que eso. Ahora que es un poco mejor. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa línea que se ve así como media café, media naranja, esas dos líneas forman la extensión impar, ¿sí? Y acá lo que está, esa superposición que se ve es la aproximación que se hace con la integral de Fourier, en este caso en senos, ¿ya? Esas líneas azules, se fijan que la aproxima más o menos bien a la función, sí, acá, y eso que acá está seguramente acotada, ¿ya? En el gráfico, ¿ya? Entonces, estas integrales realmente se aproximan a las funciones, ¿ya? En algún sentido, ¿sí? Pero eso quería mostrarles los dibujitos de paso. Ya, ¿vamos bien hasta ahora? ¿O relativamente bien? Vamos Sí, ahora sí relativamente. vamos a ver, digamos, lo que debiéramos ver hoy. ¿Ya? Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Si no, terminamos nuestra clase. Ya, entonces, creo que esta sería como la tercera parte, y es lo que vamos a llamar transformada de Fourier. Hay muchas transformadas en matemáticas. Está transformada de Fourier, transformada de Laplace, transformada de Melling. ¿Ya? Hay varios, digamos, aquí estamos la última. Transformada de Fourier. Entonces, ¿de qué se trata esto? Uno sabe lo siguiente, que esta es la versión compleja de la serie de Fourier, ¿no es cierto? Lo voy a anotar de nuevo. Integral de menos infinito a infinito, f de chi, la versión compleja, ¿no? Menos i, lambda por chi menos x, ¿no es cierto? De chi de lambda. Esa es la versión compleja, ¿no es cierto? La que adaptamos hace un ratito. Pero resulta que uno puede separar esta integral, ¿no es cierto? Con la exponencial, vamos, la puede dejar así. Menos infinito, integral de menos infinito a infinito, ya, f de chi. Voy a separar con este lambda acá,
va a quedar E a la menos I lambda por E, por chi, perdón, ¿ya? Por, digamos, de chi, voy a sacar acá, ese, acá si hago el otro producto, digamos, me va a quedar E a la I lambda X, ¿no? Y eso lo puedo dejar afuera porque no depende de chi, digamos. ¿Sí? Entonces, a esta parte que uno deja acá, voy a entrar un poquito más separado acá, esta parte que uno deja acá, para de menos infinito, ¿no? Bien. Esto es lo que uno le llama la transformada de Fourier, ¿ya? Bueno, en realidad vamos a modificar un poco esa integral con un factor, ¿no? Transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, definición. Ya, vamos a pedir siempre que sea absolutamente integrable, bueno, al menos. Absolutamente integrable. O sea que la integral de menos infinito a infinito, así como la vimos hace un rato, esa converge. ¿Ya? Esa integral que pusimos sea absolutamente integrable. ¿Ya? Pero déjenme revisar una cosa. Está con esto, pero hay un teoremita de existencia. No sé si lo puedo. No, todavía no. Está bien. Entonces, ya. Entonces, esa integral que quedó ahí va a ser básicamente la transformada de Fourier. ¿Por qué digo básicamente? Porque la voy a multiplicar por algo. ¿Ya? Entonces, la función, pongámoslo así, f, en realidad es como una f caligráfica, ya, así, como una f así, una f bonita. ¿Ya? F, de f, de lambda, ¿ya? Que va a ser igual a qué. ¿Por qué de lambda? Miren, acá cuando veo la integral es con respecto a chi. Que el lambda entonces digamos, no, queda como un parámetro, digamos, ¿ya? No depende de chi. Entonces, eso va a ser como el parámetro de esta nueva función que voy a poner acá. Entonces, esta integral que va a ser, perdón, esta función que va a ser básicamente la integral de antes, ¿ya? Es f de chi e a la menos i lambda chi de chi, ¿ya? Pero ojo, la voy a multiplicar por algo que se ve como bien artificial, ¿ya? Pero es más o menos lo mismo que pasa en física, que uno a veces multiplica por ciertos constantes para que las fórmulas queden mejor más adelante, por nada más. Entonces voy a tomar la integral que vi antes y la voy a multiplicar por ese factor, 1 partido en raíz de 2pi. ¿Ya? Entonces esta se llama la transformada de Fourier de f. ¿Ya? Transformada de Fourier de f. De Fourier de f. Y también a veces se anota, ojo, y también se anota en vez de tantas f, como un f con un corro arriba, ¿no? ¿Ya? Entonces en vez de anotar f de lambda, puedo anotar f gorrito de lambda. ¿Sí? También. ¿Ya? Normalmente no hay confusión porque hay una sola función, digamos, y está con el f, y entonces normalmente uno puede anotarlo así también. Siempre prefiero anotarlo así. ¿Ya? Y dense cuenta de algo. Como yo definí la función de esta manera, entonces lo que queda acá adentro es raíz de 2pi por la integral. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el f es parecido a la integral de 1 partido en 2pi, menos infinito está infinito, por, ojo, miren, esa integral la voy a cambiar por la transformada de Fourier. O sea, va a ser raíz de 2pi por la transformada de Fourier. ¿Ya? Raíz de 2pi por la transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, como otra manera de escribir esta relación que hay con la integral de Fourier. ¿Ya? Y ojo que uno puede hacer una definición ahora parecida, digamos, análoga, ¿ya? Mira, considerando que aquí hay un factor e a la ix, digamos, entonces uno puede definir lo que se llama la transformada de Fourier inversa de una función. Definición. ¿Cómo lo puse acá? No. Entonces, f también va a ser con, sí. Déjame pensar algo. Déjame ver cómo lo anoté acá. Lo anoté con rostro, raíz de 2pi.
Sí, también noté con raíz de 2pi. Ya. Ok, debería estar centro. Ya, entonces, f de nuevo, absolutamente integrable, lo que siempre al menos pedimos, ¿ya? Absolutamente integrable. Integrable, y voy a hacer una integral parecida. ¿Ya? De nuevo, una f así como media caligráfica. Creo que esta vez también la notan así, con un bruto pero hacia el otro lado. ¿Ya? Que creo. ¿Ya? Entonces, la integral de Fourier de f, ya vamos a ver qué letra va acá, ¿ya? Va a ser la integral de 1 partido, perdón, va a ser 1 partido en raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de f de lambda por e a la i lambda x, ¿ya? O sea, estoy tomando la otra exponencial, digamos, ¿ya? ¿Ya? De lambda. Entonces, esta es una función que depende de x, ¿sí? Pero, ojo, esto ya no se llama transformada de Fourier, se llama transformada inversa de Fourier. Creo que en algunas partes lo llaman transformada o antitransformada, creo. Transformada inversa de Fourier. ¿Ya? Y insisto, en algunas partes van a ver la transformada de Fourier sin este factor, ¿ya? Lo mismo ver la transformada de Fourier inversa sin ese factor. Así que, ¿por qué digo esto? Si ustedes ocupan tablas de un libro, porque hay tablas de transformadas de Fourier, donde no está con ese factor, hay que arreglarlas, o sea, hay que multiplicar por el factor que corresponde, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ojo cuando ocupen tablas, ¿ya? O de un apunte, o lo que sea, tienen que asegurarse que sean la misma formulita, ¿ya? Porque en muchas partes no van a poner ni un factor, ¿ya? Transformada inversa de Fourier. ¿Ya? Y una observación que quiero hacer, ¿ya? Y de hecho vamos a volver a la diapositiva, cómo salía la integral, ¿no? ¿Ya? Es lo siguiente. Si ustedes hacen la transformada inversa de la transformada, les da básicamente la función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo va a ser recuperar la integral doble. ¿Ya? Va a ser recuperar la integral doble que representaba la integral de Fourier, compleja de Fourier. Y eso sabemos que es parecido al f. ¿Ya? Y de hecho, entonces, si uno hace la transformada inversa de la transformada, lo que le va a dar es la integral compleja de Fourier. ¿Ya? Eso es lo que le va a dar. Ya pueden después hacer los cálculos, ¿ah? Poner la integral de la integral y lo pueden chequear. Así no lo hacemos en la otra clase. ¿Ya? Y entonces, ¿por qué digo eso? Porque automáticamente uno, si sabe que pasa esto, que la integral, perdón, que la transformada inversa de la transformada es la integral de Fourier, entonces sabe al tiro cómo calcular esto. ¿Por qué? Acuérdense, teníamos el teorema de convergencia puntual. ¿Qué me decía el teorema de convergencia puntual? Que en el caso de una función seccionalmente suave, ojo sí, ¿ah? La integral de Fourier converge al promedio, y como la integral de Fourier coincide con esta transformada inversa de la transformada, entonces tengo esta formulita de ahí, si es mezclar lo que tenía antes, ¿ya? Entonces, importante eso. Y veamos un ejemplo, pues. Miren, para que no quede como tanta definición. Ya, entonces veamos ejemplos. Y de paso jugamos un poco en el computador, a ver si nos resulta. Entonces, f de x igual a e a la menos a por valor absoluto de x. ¿Ya? Y acá el x es en lo real. Por eso tenemos que tener una función de lo real en lo real. Pueden chequear, ojo, ejercicio. Verificar que f es absolutamente integral. Eso se lo dejo a ustedes. Lo que yo voy a hacer va a ser calcular directamente la integral, la transformada de Fourier. ¿Ya? Entonces, calculamos la transformada de Fourier. Entonces, la voy a entrar con gorrito mejor, ¿verdad? F gorrito de lambda va a ser, dijimos, era 1 partido en raíz de 2pi, ¿no es cierto? Por la integral de menos infinito hasta infinito, así, ¿no? ¿Sí? Voy a poner de nuevo, voy a poner chino, f de chi
por e a la menos i lambda chi, eso, ¿ya? De chi. ¿Ok? Entonces, en este caso sería 1 partido en raíz de 2pi por la integral de menos infinito a infinito de e, estoy reemplazando lo que es el f, e elevado a menos a por lambda chi. ¿Sí? Acá por e elevado a menos i por lambda chi. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Solamente reemplacé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a calcular esa integral? Resulta que acá hay un valor absoluto, ¿no es cierto? Y la integral es con respecto justo a lo que está dentro del valor absoluto. Entonces voy a separar la integral en dos. ¿Ya? Una parte que va a ser, miren, tengo acá menos infinito, infinito acá. Entonces voy a ocupar el cero para separar. Voy a ir de menos infinito a cero y después de cero a infinito. Entonces, separamos. Me va a quedar, ese 1 partido en raíz de 2pi va a quedar multiplicando nomás. ¿Ya? Entonces tengo que hacer la integral de menos infinito a 0, voy a anotar acá lo que queda, menos a por, ya voy a poner ahí lo que queda, por e a la menos i lambda chi, de chi, más la integral de 0 a infinito, de, bueno, lo mismo, e a la menos a por algo que ya vamos a decir que es, por e a la menos i lambda chi. Ya, ¿por qué no anoté lo que va ahí? Porque hay que tener cuidado. Fíjense, acá el parámetro chi es negativo. ¿Cuánto es su valor absoluto entonces? ¿Es menos chi o más chi? A ver, ¿Positivo? ¿es en el primero o en el segundo? Entonces acá estamos diciendo esto, ¿no? Ya, ese valor, damos más espacio. A ver, ¿dónde podemos incluir? Acá. Entonces, ya, esto es ojo, es un paso. Ya, el valor absoluto de eso va a ser lo mismo, si es positivo, ¿no es cierto? O cero, sí, no, positivo a cero, ya, va a ser lo mismo, y va a ser menos, o sea, con el opuesto, digamos, si es negativo, ¿ya? O menor o igual que cero, da lo mismo. Cero vale cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, si uno mira acá estoy de menos infinito a infinito, entonces estoy en el segundo caso, así que tengo que poner con menos, ¿sí? En cambio acá estoy de cero a infinito, o sea, estoy en los números positivos, así que tengo que poner con más, ¿ya? Así que es lo que va a quedar acá entonces, va a ser 1 partido en raíz de 2pi por la integral de menos infinito, vamos a entrar paréntesis mejor, a 0, acá lo voy a juntar todo en una exponencial, ¿ya? Y voy a factorizar por chi, ¿ya? Entonces me queda chi por a menos i por lambda, ¿no es cierto? Se factoriza arriba, en el exponente. O sea, se suma el exponente y factoriza, ¿ya? En la integral me queda, acá ahora es de 0 a infinito, ojo con los límites de integración, ¿eh? Que van a ser importantes después. Ya, acá queda, factorizo de nuevo por este parámetro chi, me va a quedar así, chi, pero voy a factorizar por un menos también, ¿ya? Aprovechando que hay un menos y un menos. O sea, acá me queda a más i por lambda, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Ya. Entonces, hay que integrar esta exponencial. Esto, si los confundo un poco ese chip, pues, piensen que es así. Ya, quizá es más pedagógico ocupar el like, ¿no? No sé. También me pueden dar consejos de eso. Ya, ya entonces, ya, hacer. Ya, ¿cómo calculo eso? A ver. Entonces, ¿cómo calculo la integral de eso? Era con más, ¿no? Sí, era con más. Era aquí, no, A menos lambda. ¿Sí? Era con respecto a chi. Sí. Ok, entonces, eso lo voy a calcular. Sí, pues miren, esto va a ser el límite, cuando t tiende a infinito, por ejemplo, de la integral de menos t a 0 de eso de ahí. Que es lo que están integrando. ¿No es cierto?
Ya. Lo que está multiplicando este parámetro chi es una constante, ¿ya? Porque el lambda, digamos, no depende de chi, ¿ya? Entonces, lo único que voy a tener que hacer acá es integrar y dividir por la constante que corresponde. Entonces acá va a ser e elevado a lambda, lambda, perdón, a chi, por a menos i lambda, o sea, lo que estaba antes, pero divido por la constante, a menos i lambda, y eso lo evalúo entre 0 y menos t, ¿no es cierto? Y después tomo el límite al infinito, entonces calculemos acá. Esto es el límite cuando t tiende a infinito. En 0 me va a quedar 1, entonces me va a quedar 1 partido en a menos i lambda, ¿no es cierto? Acá queda menos, ahora evalúo en menos t, entonces me va a quedar e elevado a menos t por a menos i por lambda, ¿no es cierto? Por a menos i lambda. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el límite del segundo sumando? Si uno mira la exponencial nomás, fíjense que lo que está abajo es una constante, a menos i lambda. No depende de t, digamos. Es constante con respecto a t. ¿Cuánto es el límite que está ahí? Si el t tiende a infinito, ¿Cero? 0, sí, pero hay que tener un poquito de cuidado, sí. Porque está multiplicado por algo que en realidad podría alterar o no podría alterar el... Hay que tener ese pequeño cuidado, sí, mire. ¿Ya? Sí, es 0, pero vamos a tener un pequeño cuidado. Ojo, sí. ¿Ya? En vez de mirar esto así, digamos, yo sé que esto va a dar 0, intuitivamente nos da 0 porque este es menos t, ¿no es cierto? Vamos a mirar el módulo de eso. ¿Ya? Entonces vamos a mirar el módulo de eso. Y vamos a ver que eso tiende a 0. ¿Ya? Y si eso tiende a 0, entonces la cuestión completa también. Entonces, el a era un número real. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Eso. Entonces, el módulo de eso, si esto lo reemplazo así, esto es e a la menos t por a, por e a la i lambda por t. ¿Sí? ¿Cuánto es el módulo como número complejo de una exponencial de esta forma? Acá el lambda y el t son números reales. ¿Qué número? A ver, acá entonces me va a quedar e a la menos t por a, por el módulo de e a la i lambda por t. Le saqué el valor absoluto porque el exponencial es positivo. ¿Cuánto vale esto? Si uno le mira el módulo como número complejo. Acuérdense, e a la i lambda por t es lo mismo que coseno de lambda t más i por seno de lambda t. Si yo le miro entonces el módulo de ese número complejo, va a ser su parte real al cuadrado más su parte imaginaria al cuadrado, y eso en raíz cuadrada. O sea, va a ser coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿no es cierto? El coseno cuadrado de lo que haya que tenga que ir ahí, más seno cuadrado, ¿cierto? Eso va a dar 1. Así que esto vale 1, ¿sí? Por lo tanto, esto en módulo, va a dar e a la menos t por a, ¿ya? O a por t, eso no hace ver raro ahí, que diga t, está, a por t. ¿Ya? Y ahora sí, el a acuérdense que era positivo, ¿ya? Bueno, lo puse en el que era positivo, no hago, pero acá es importante, con a mayor que 0, ¿ya? Porque ahora es importante que el a sea positivo, ¿ya? Entonces, si t tiende a infinito, entonces ese límite en módulo, eh, eso, va a ser el límite de eso, ¿no es cierto? Entonces eso sí va a dar 0, ¿sí? Y por lo tanto, el límite, ahora sin módulo, o sea, lo que está dentro del módulo, eso también da 0. ¿Ya? Pero un cuidadito así como bien técnico, ¿ya? Bueno, técnico pero importante. ¿Sí? O sea, lo que estaba multiplicando al menos t, me refiero, podría alterar en principio la convergencia. ¿Ya? Entonces, eso da eso, da 0. Eso quiere decir entonces que esta integral va a ser simplemente 1 partido en a menos i por lambda. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la integral era de menos infinito a 0, ¿no? Es e a la x por
a menos i por lambda, ¿sí? Eso es 1 partido en a menos i lambda. ¿Ya? Eso no. Ahora nos falta esta, ¿no? La integral de 0 a infinito es la otra, o sea, la que estaba sobrando. ¿Dónde está? Acá. Aquí está. ¿Ya? Pero ahora con menos y con más. ¿Ya? Entonces, con menos y más dentro de paréntesis. A la menos. Y esa es similar, ¿ya? Esa va a dar 1 partido nada más y por lambda. Ya está similar a la anterior. Tiene que ser más o menos el mismo truco. ¿Ya? Solo dejo ustedes para que después la... ¿Cómo estamos en tiempo? Está muy bien. ¿Sí? Ya. Ya, y bueno, no hemos terminado con esto, ¿no? Porque miren, ya, sabemos cuánto es integral, sabemos cuánto es integral, ¿sí? Pero ahora hay que juntar todo, ¿ya? Por lo tanto, la transformada de Fourier va a ser, era 1 partido en raíz de 2pi por la suma de esas integrales. Entonces va a quedar 1 partido en a menos i por lambda más 1 partido en a más i por lambda, ¿sí? Y eso ahora va a dar, ¿qué cosa? Hay que sumar nomás, pues, ¿no? 1 partido en raíz de 2pi por a cuadrado, si multiplico los denominadores y ¿cómo se llama? Multiplico los numeradores, multiplico el cruzado y sumo, entonces va a dar a cuadrado más lambda cuadrado, y acá va a quedar 2a, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Toma bien? ¿Entiendes eso último, no? Lo pregunto porque a veces uno calcula tanta cuestión y después se pierde. A mí me ha pasado, pero no más. ¿Sí? Ahí suma la fracción nomás, nada más. Ujú. Hagamos otro ejemplo. Otro ejemplo, f de x igual a la menos x. Vamos a esto. Entonces esto x mayor o igual que 0. Esto x menor que 0. Ya. Entonces quiero calcular la integral de Fourier. ¿Cómo calculo la integral de Fourier? A ver. Entonces, aplicamos la definición nomás. La integral de Fourier. Integral de Fourier. El parámetro lambda. Ya, es 1 partido en raíz de 2pi, ¿no es cierto? Por la integral de menos infinito a infinito, ¿no es cierto? Por f, pongámosle x mejor para no enredarnos tanto, f de x, por e elevado a menos i lambda, era por chi, así que es lambda por x. Entonces ahora x va a ser chi. ¿Ya? Así, ¿no es cierto? Y esto es la integral con respecto a x, porque tiene que depender de lambda, digamos. Entonces, acá va a ser, si miran la función, en los negativos vale 0, así que lo único que me va a quedar va a ser una integral de 0 a infinito, ¿no? Por el factor que estoy multiplicando. Integral de 0 a infinito, de e a la menos x, ¿no es cierto? Por e a la menos i lambda por x, ¿ya? De x, ¿sí? Entonces juntemos eso en una sola integral. Entonces va a ser de 0 a infinito, e a la, ¿cuánto? Factorizamos por x, ¿ya? O por menos x. No, por menos x mejor, porque están los dos con menos. Entonces va a quedar 1 más i por lambda, ¿no? De x. ¿Sí? Y esto lo podemos calcular fácil, ¿no? A ver, ¿cómo se calcula esa integral? Pasemos al límite.
Entonces esto es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t de e a la menos x 1 más i por lambda, ¿no es cierto? De x. ¿Ya? Y entonces hay que integrarlo. Sería 1 partido en raíz de 2pi por la integral, por el límite, cuando t tiende a infinito, ya, de la fracción. Es e a la menos i por i lambda, perdón, a la menos x por 1 más i lambda, acá 1 más i lambda, pero juraría que está malo esto. Sí, está malo, porque es con menos, ¿no? Ya, entonces aquí de t, perdón, de 0 a t. Ya, y esto es lo mismo entonces, cambiemos de página, no puedo ya cambiar de página. Chuta, hasta acá puedo llevar. Ya, ese es el límite, 20 páginas. Miren qué interesante, vamos a ver. A ver si se puede configurar para escribir más. Tanto más escrito. Ok, entonces, en 0 va a dar 1, entonces me va a quedar acá, voy a escribir porque yo me confundo con los límites, ¿ya? Entonces queda menos e a la menos t por 1 más i por lambda, ¿ya? Perdón, dividido en 1 más i por lambda, menos y menos va a dar más entonces. Te va a dar más, ¿no? Entonces va a quedar 1 partido en 1 más i lambda, ¿no? ¿Está bien ahí? Evalué bien. Sí, 0, ya, más 1. Ya, sí, está bien. Ya, y vamos a usar el mismo truco de antes, pues. Cuando t tiende a infinito, uno hace el mismo truco del ejemplo anterior y esto va a tender a 0. ¿Ya? Y entonces me va a quedar 1 partido en raíz de 2pi por 1 partido en 1 más i por lambda. ¿Ya? Eso debiera quedar. ¿Sí? Y esa sería la transformada de Fourier. ¿Cuánto sería la transformada inversa de la transformada de Fourier? Ojo acá. ¿Cuánto sería la transformada inversa de la transformada de Fourier? Dijimos que era el promedio, ¿se acuerdan? Que era el promedio. Entonces, fácil, porque el promedio es súper simple de calcular. Fíjense que esta función, el único salto que se pega es en x igual 0. ¿Ya? Así que en x igual 0 es el único caso que voy a hacer distinto. ¿Ya? Entonces, en x menor que 0, va a ser lo que valga la función en 0. ¿Por qué? Porque ahí la función es continua. ¿Ya? La función es continua casi en todas partes. ¿Ya? Entonces, el único punto donde este promedio es distinto de las funciones es donde la función es discontinua. Entonces, en los puntos menores que 0, estos dos van a ser iguales, así que esto va a ser 0. En los puntos mayores que 0, va a ser una exponencial. ¿Ya? Esto si el x es mayor que 0, y en el x igual 0 sí tengo que tener cuidado. ¿Ya? Porque por la derecha del 0 va a tender a e elevado a 0, ya que eso es 1, y por la izquierda del 0 va a tender a 0, así que el promedio va a ser 1 medio. ¿Ya? Así que eso es la transformada inversa de la transformada. ¿Ya? Ya no puedo escribir más, así que vamos a tener que mirar lo que queda. Ya. ¿Ya? A ver si nos dio lo mismo que está acá al lado. A ver, debería darnos lo mismo, ¿no? Ah, sí, creo que sí. A ver. Sí, obvio. Sí, yo casi nunca me equivoco, no, mentira, siempre me equivoco. Ok, entonces, esto ya para terminar, y esto es análogo a lo que hicimos en transformada de Fourier. ¿Se acuerdan que hicimos hace poquito integral de Fourier en senos y cosenos? Entonces uno puede hacer lo mismo y mirar y hablar ahora de transformada de Fourier en senos y cosenos, ¿ya? O en cosenos y senos. ¿Ya? Entonces las hipótesis son básicamente las mismas. Miren, tengo una función que va de 0 a infinito, perdón, va del intervalo 0 como infinito a los reales, ¿ya? O sea, es como, esto se llama algo así como de medio rango, ¿ya? Este tipo de, ¿cómo se llama? De expresiones, ¿ya? Ya, ojo sí, acá voy a pedir que sea seccionalmente suave, ¿ya? Seccionalmente suave, ¿ya? Algo técnico, por ahora. ¿Ya? Y que la integral converja, o sea, entre comillas absolutamente, porque digo entre comillas porque ahora es de 0 a infinito, ¿ya? Pero de nuevo estoy tomando el valor absoluto. ¿Ya? La integral de la función de 0 a infinito converge en valor absoluto.
¿ya? En el valor absoluto en el integral. ¿Ya? Entonces, bajo esas hipótesis, uno le asocia, digamos, algo que se llama la transformada de Fourier en cosenos o senos, depende. Entonces, miren, ¿qué va a ser la transformada de Fourier en cosenos? Va a ser súper similar a lo que teníamos en integral de Fourier en cosenos, ¿sí? Va a ser la transformada de Fourier, pero de la extensión par, ¿ya? Y la transformada de Fourier en senos va a ser la transformada de Fourier de la extensión impar. Una se denota con un subíndice C por coseno, y la otra con un subíndice S por seno, ¿ya? ¿Y cómo se calculan? Parecido a lo que nos quedaba en las integrales de Fourier, es súper parecido, ¿ya? Va a ser ahora la integral de 0 a infinito. Les expliqué por qué quedaban de 0 a infinito. Bueno, si uno va a hacer el cambio desde menos infinito a infinito, como le va a quedar una función par, uno eso lo multiplica por 2 y lo toma de 0 a infinito. Por eso es que queda de 0 a infinito, ¿ya? Y la transformada va a ser esta nomás, ¿ya? ¿Se fijan? Acá lo mismo, la transformada de nuevo va a quedar de 0 a infinito, si yo miro la transformada de Fourier, ¿no? Y por seno, ¿ya? Ojo, sí, ¿a alguien le puede parecer extraño este factor de nuevo? ¿Sí? De nuevo, esos factores extraños están solamente para que después las fórmulas queden mejor, ¿ya? Para nada más, ¿ya? Por nada más. ¿Ya? Perfectamente pueden ver definido esto quizás en algún libro sin ese factor, ya por si acaso. ¿Ya? Y bueno, ya como para terminar con esto, vamos a retomar el ejemplo de la función e a la menos x. Ya, disculpen que se lo muestro así, no, pero ya no puedo anotar ningún. Entonces, vamos a retomar el ejemplo de e a la menos x y vamos a aplicar las formulitas así, literalmente. Ya está. Ni siquiera vamos a pensarlo mucho. Entonces, voy a cambiar el chi por x. ¿Sí? Entonces, acuérdense, f de x por coseno de lambda x. ¿Ya? Eso va a quedar en la primera. F de x, este es f de x, es f de x. ¿Ya? Acá también esto es f de x. ¿Ya? Y acuérdense que chi en este caso es x. Ya usamos esa anotación. Ya, pues, y estas integrales, de hecho creo que ya las calculamos hace un ratito, ¿no? O las medio calculamos, sí. ¿Creo? Sí, las calculamos hace un ratito, ¿se acuerdan con el símbolo aquí, con el word? ¿Ya? Dan esto de acá, ¿ya? Y ese factor raíz de 2 partido en pi, perdón, raíz cuadrada de 2 partido en pi, ¿ya? Eso queda multiplicando nomás, no hay mucho que hacer, no es como mucha la álgebra que se puede hacer con eso. ¿Ya? Pero esto lo puede, ya esta parte, miren, esa parte la pueden meter en un computador. Ojo, recuerden, si van a ocupar el símbolo, tienen que poner de 0 a t y después tomar el límite ustedes mismos cuando estén de infinito. ¿Ya? Si ocupan Wolfram, seguramente les va a dar el resultado correcto. ¿Ya? El resultado completo, mejor dicho. ¿Sí? Ya, y entonces tengo la transformada de Fourier en coseno y en seno. Depende de si miro la transformada de Fourier de la extensión par o de la extensión impar. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, la clase de hoy fue de harto cálculo, ¿ya? Yo traté de explicarle la mayoría de los cálculos, de dónde salen estas fórmulas medias raras. A ver, podríamos omitirlo, sí, pero si no se va a ver muy rara cada fórmula que pongamos. Entonces, cuando podamos, vamos a explicar un poquito. ¿Ya? Por ejemplo, esta que pusimos acá, ¿dónde está? Eh, esto. Podría haber puesto esa fórmula y ustedes dirían, ya, pero cuando se esa cuestión, sale en realidad de la misma integral de Fourier. ¿Ya? Jugar con la integral de Fourier un poco. ¿Ya? Sí, bueno. No hay preguntas entonces, parece. En ese caso. Ay, tú terminas a las 10:30, pero no a las 10:50, ¿sí? ¿A qué hora terminas tú? Ah, ya me confundí. Ah, a las 10:50, bueno, a las 10:40. Bueno, parece que nos pasamos un poco. Sorry, parece que me pasa un poquito. No tienen que decir cuando me paso del tiempo, que a mí a veces se me confunden la hora. Ya, bueno, esa sería la clase de hoy. Vamos a seguir el martes, entonces. No es feriado, ¿no? No, no es feriado. Ya, entonces seguimos el martes con la materia. ¿Ya? Ah, no se olviden, mañana hay clase de ejercicio por si quieren ir. A las 10 en el enlace de consultas. Ya, les voy a mandar un correo por si acaso. ¿Ya? Eso sería la clase de hoy. ¿Ya? Que les vaya bien. Gracias, profe. Chao.